Estamos literalmente en la cuenta regresiva, 15 y 16 entonces de mayo van a ser los comicios. Varias elecciones, entre ellas una de las más importantes del último tiempo en nuestro país, que tiene que ver con seleccionar a las personas, a los hombres, a las mujeres que van a escribir la nueva constitución de nuestro país. Para dar a conocer justamente a algunos de estos candidatos es que comenzamos este capítulo y le damos la bienvenida a Mesa Constituyente. Hoy vamos a conversar con tres candidatos o candidatas que ya vemos en pantalla y que vamos a saludar rápidamente. Galit Agosín, que compite en el Distrito 9, es independiente, con cupo del PPD en la lista del apruebo. ¿Cómo estás? Ahí tiene que activar después el audio para que la escuchemos. Vamos a seguir saludando. Mientras tanto, también tenemos a Francisca Desbordes, candidata del Distrito 6 por Renovación Nacional en la lista de Vamos por Chile. ¿Cómo estás? Hola Daniel, yo estoy muy bien, muchas gracias. Un saludo a Patricio y también a Galit y a todos los vecinos del distrito y a todas las personas que nos están viendo. Eso, muy bien. Vamos saludando también a Patricio Fernández, quien ya está conectado, independiente, con cupo por el Partido Liberal en la lista del apruebo en el Distrito 11. Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos, Daniel, cansados pero con entusiasmo, así que vamos que se puede. Vamos que se puede. Queda poco, es importante aprovechar todas las ventanas para que también el electorado pueda votar con información, ¿no? Con las propuestas de cada uno. Así que ustedes ya saben más o menos cómo funciona esto. Ustedes tienen que proponer un tema constitucional y queremos partir entonces primero con Francisca, que nos propone una educación de calidad e inclusiva. Un tema, la Constitución de Chile dice en su artículo 19 que los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Entonces, ¿existe realmente la opción de elegir? ¿Cómo crees tú que debería quedar consagrado esto en la nueva Carta Magna? Tienes exactamente 2 minutos. Bueno, primero que todo, contarle a todas las personas que nos están viendo que yo soy profesora de inglés. Y de ahí nace mi motivación para participar de de la Convención Constitucional. ¿Y por qué yo elegí el tema de educación? Bueno, creo que es obvio. A mí me mueve, me apasiona enseñar. Yo conozco las falencias del sistema educativo y es por eso que creo que tenemos que estar los profesores presentes en este nuevo proceso. Yo sé que los abogados son expertos constitucionalistas, pero tenemos que estar los profesores para enriquecer el debate en torno a la educación. Y bueno, como tú bien decías, Daniel, yo creo que la educación tiene que ser inclusiva y de calidad. Y para eso yo quiero un rol del Estado presente en la nueva Constitución, activo en garantizar la calidad de la educación. Eso en este momento no se encuentra. Y dice que tiene que haber un sistema, tanto en lo público como en lo privado, pero no habla directamente del rol del Estado en garantizar esta calidad. Y eso tiene que estar. Además, yo como digo, tienen que ser colegios inclusivos. Todos los colegios tienen que ser inclusivos y donde no exista la discriminación. Conozco casos donde han golpeado 30 puertas a apoderados de niños con TEA y se los han rechazado, ¿cierto? Eso no debe ser así. Los colegios tienen que estar preparados para recibir alumnos con necesidades especiales. Yo creo que en este momento, lamentablemente, sí se puede elegir, pero se elige según el ranking. Yo sueño con un Chile donde el ranking desaparezca, donde todos los colegios sean de igual calidad. Yo sé que eso es un proceso largo, pero espero que funcione, que exista, y que eventualmente los padres puedan elegir el colegio según el proyecto educativo. Si tiene más énfasis en idiomas, más énfasis en el deporte. Quiero que eso sea la motivación de los padres al momento de elegir los colegios. Esa es la educación del Chile que yo sueño. Perfecto. Galit Agosín, voy contigo ahora. Me gustaría saber cuál es tu mirada respecto de lo que nos acaba de proponer Francisca. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres agregar algo? Bueno, primero que nada saludarlos porque antes estaba con el micrófono silenciado. Así que un saludo a Francisca, Patricio, Daniel, muchas gracias por la invitación. Yo estoy de acuerdo con que la educación tiene que ser un pilar en la nueva Constitución, tiene que ser la base, porque la educación es la base de cualquier sociedad. Sin embargo, no estoy de acuerdo con Francisca con que hoy en día tengamos la opción de elegir. Todo lo contrario. Hoy día sabemos que existe esa supuesta libertad de elegir entre el sistema público y privado, pero esa elección no es tal porque depende del tamaño del bolsillo de la familia. No es que yo pueda elegir si quiero meter a mi hijo a un colegio privado, a un colegio de necesidades especiales, sino que lo meto al colegio que finalmente me alcanza y al que puedo. Tenemos que garantizar un acceso a una educación gratuita
de calidad e integral también. No solamente tenemos que educar en ciencias, matemáticas, en las materias típicas, sino que también tenemos que educar en derechos humanos, en medio ambiente, en consentimiento, en afectividad. Así que mi perspectiva es que hoy en día no existe el derecho de elegir y en una nueva constitución tenemos que garantizar el derecho a la educación gratuita de calidad e integral. Perfecto, Galit. Francisca va a tener el derecho también a hacer una réplica, pero antes Patricio Fernández también. ¿Qué nos podría aportar respecto de esta discusión, ¿no?, de la educación? Mira, hay algo a lo que apuntaba, yo creo lo que decía Galit, que es muy interesante, muy importante y es una discusión muy constituyente. Es pensar cuál es el propósito de la educación pública. Hemos discutido muchas veces con más y menos éxito y buscado las reformas que tenemos que seguir buscando para ver cómo se provee esta educación en términos de estatal, privados, etcétera. Pero hay algo que hemos discutido poco y que puede orientar además las maneras en que después solucionemos cómo se provee, y es cuál es su propósito. Es decir, ¿se educa para qué? La educación pública está destinada ¿a qué? Está destinada a generar competidores que le quieren ganar al del lado, está destinada a generar ambiciones desmedidas y generar solamente riqueza material, o está destinada a construir colaboración, a construir ciudadanía, a construir convivencia efectivamente con el medio ambiente, a generar conocimiento, a respetar al prójimo y buscar en su inteligencia los insumos para generar conocimiento, descubrimiento y nuevas perspectivas? Creo que algo de eso va a estar en el corazón de la discusión constituyente y es interesantísimo porque consiste en cómo generar la democracia del futuro. Así y cómo es. Aprovechar esa democracia del futuro. Interesante la acotación también que hace Patricio de pensar también en el propósito, ¿no?, de la educación. Francisca, ya escuchaste ambas acotaciones, ambas intervenciones también. Es momento también para que pueda responder y aquí el micrófono es compartido por los tres. Pero Francisca, parte tú. Mira, yo creo que sí existe la posibilidad de elegir. Lamentablemente el abanico del que podemos elegir es acotado. Yo sé que depende mucho del bolsillo y eso es culpa de que hemos dejado muy de lado la educación pública, que es a lo que yo apunto. Yo creo que puede haber una armonía entre los colegios públicos, particulares y subvencionados, junto con lo público, siempre y cuando el Estado se preocupe y se ocupe de la educación pública. Y por otro lado, estoy de acuerdo con Galit, ella habla de que se tiene que educar de una forma distinta. Y eso también habla de la calidad de la educación. Yo estoy 100% de acuerdo en eso. Hay que tocar otras materias, hay que dejar de enseñar solo lenguaje y matemática para la prueba. Tenemos que también hablar sobre medio ambiente, sobre reciclaje, un caballero el otro día en la calle me decía, enséñenle a los niños sobre plata, sobre qué significan las monedas de 100 pesos, de 1000 pesos. Incluyamos otros temas. Yo lamento mucho incluso que educación física ahora forme parte de los electivos en tercer y cuarto medio. Tiene que ser también obligatorio, estamos preocupados de la obesidad en Chile y les quitamos educación física obligatorio. O sea, ¿Francisca? La educación, los colegios son la base para el desarrollo de la gente y el desarrollo del país. Y para eso tiene que ser educación de calidad, donde ambos, particulares y públicos, funcionen en armonía, pero con un Estado activo, fuerte, que se ocupe de la calidad de la educación para que la gente no tenga que elegir según el bolsillo, sino que también según el proyecto educativo, que sean innovadores, que sean buenos colegios. Pero no por el ranking. Perfecto. Galit, muy breve también para ti. De lo que está hablando ahora Francisca, ¿esto tiene una caída, tiene una bajada a nivel constitucional o estamos hablando de un detalle un poco mayor que puede ir, por ejemplo, en leyes? O sea, obviamente también vamos a hablar de materias de ley, pero nos debemos esta discusión de cuál es el tipo de educación que queremos y también, como hablaba Patricio, de cuál es el propósito de esa educación. El derecho a la educación, para mí, y yo creo que para muchos, es un derecho habilitante para ejercer otros derechos como la salud, la participación ciudadana, el ejercer el derecho a la vivienda, porque si pensamos bien, si no tenemos una buena educación, ¿cómo esperamos que podamos participar efectivamente de la democracia? Es una de las bases, una de las fundaciones de nuestra sociedad y por lo mismo tiene que ser una de las bases de nuestra nueva Constitución. Y solamente quería hacer un punto de que Francisca, ella misma admitió que no hay elección porque dijo elegir según el bolsillo y eso demuestra que no hay una verdadera elección, no existe una libertad de elegir, así que eso también quería acotar. Bien, Patricio. Para aprovechar el tiempo, continuando como con la misma reflexión y el mismo hilo.
Desde el momento en que uno discute el propósito de la educación pública, lo que va a poder orientar esta discusión o este acuerdo en torno a ese propósito es a quién y qué es digno de que el Estado apoye y le llame educación pública. Así se llame un colegio del Estado, estatal, o un colegio subvencionado. ¿A quién se le aporta y dónde el Estado está dispuesto a hacer suya la causa de ese colegio o de esa escuela? Es efectivamente donde estos propósitos se cumplan. Yo creo que es muy orientador y como la Constitución no lo va a regular todo, va a ser muy importante poner ese propósito, de alguna manera discutirlo de modo constitucional para que las leyes después se encarguen de cómo realizarlo para todos los niños de Chile. Perfecto. Patricio, vamos a seguir contigo. Tu micrófono sigue abierto. ¿Por qué? Porque la pluralidad como riqueza, esta convención, tiene la particularidad de ser paritaria y contar con 17 escaños reservados para pueblos originarios. Tú lo sabes, pero ¿eso es suficiente? En 2 minutos, ¿cómo se puede asegurar la diversidad en la nueva Constitución? ¿Y qué buenas consecuencias también podría traer? Patricio. A ver, esto tiene varias caras. En primer lugar, para que esta discusión, para que este proceso constituyente sea exitoso y cumpla su requisito fundamental, que es relegitimar las normas, relegitimar nuestro acuerdo comunitario, relegitimar una nueva distribución del poder, tiene que concitar la atención y la representación de muchos mundos de nuestra patria. Si algo mostró el estallido social fue que irrumpieron montones, yo escribí un libro sobre esto, se llama Sobre la Marcha, reporteando ese estallido, fue que se dejaron ver muchas diferencias nuevas, realidades, experiencias que el mundo del poder no había apreciado, no había atendido, por lo menos le habían resultado extrañas, tan extrañas que Cecilia Morel llegó a hablar de que parecían alienígenas. Y yo creo que cuando ella dijo eso, lo dijo a nombre de buena parte del mundo del poder, más allá del signo político. O sea, estaba apareciendo un mundo nuevo. Ese mundo nuevo, en esa diversidad, tiene que verse representada lo más posible en esta convención constituyente. Eso en primer lugar. Por lo tanto, para que esto cumpla cabalidad su objetivo, eso tiene que verse. Y respecto de lo que la Constitución va a tener que avalar en esto, yo creo que no solo va a tener que reconocer los tipos de familia, las diversidades de género, la plurinacionalidad o la diversidad cultural que habita en Chile, así sea en términos de pueblos originarios como en otras que se nos puedan ocurrir o ir viendo ahí, sino que debe afirmar mucho el principio de no discriminación. O sea, el Estado no solo va a reconocer, sino que va a procurar que aquel que no lo respeta justamente es sancionado por la ley. Ahora, ¿qué es lo que esto da? En la sociedad del conocimiento, en la construcción de una democracia que aspira a integrar, lo que se tiene que buscar por sobre todas las cosas es eso que aporta el otro. Al otro no se le puede, la democracia no le puede pedir al otro ser igual a ti, no le puede pedir al otro tener las mismas capacidades que tú. Lo que hace la democracia y la generación de inteligencia es buscar en el otro eso que tú no tienes. Si nosotros esto lo destacamos, lo promovemos y lo entendemos como una causa profunda, vamos a estar en primer lugar entendiendo lo que se llama la búsqueda de la palabra dignidad o la búsqueda del valor de la dignidad, que es reconocer esa particularidad en el otro y aprovecharla como la riqueza de nuestro país. Creo que en buena medida ver en esto la posibilidad de colaborarnos desde las diferencias, etcétera, es el gran proyecto de futuro que tenemos que construir. Perfecto, Patricio, y a todos también les vamos a comentar que voy a tratar de ser lo más justo con el tema de los tiempos, y si los empiezo a interrumpir un poco para que no se molesten también ustedes, es para poder respetar justamente el formato y que todos tengan el tiempo. Así que respecto de lo que ha planteado ahora Patricio, Francisca, me gustaría saber si tienes alguna observación, algún punto en común, alguna opinión distinta. La verdad es que yo creo que Chile es un país muy diverso y la Constitución nos tiene que garantizar igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos, considerando estas grandes diferencias. Chile es un país multicultural y nos estamos ahora incluso enriqueciendo con las culturas que vienen desde otros países. Así que sí hay que considerar todas esas temáticas al momento de legislar en la nueva Constitución y aprovechar la paridad que nos entrega las distintas cosmovisiones, la diferencia de visión que tenemos tanto hombres como mujeres, para poder enriquecer el debate y llegar a mejores consensos. Yo creo que eso es muy importante. La verdad, también creo que tiene que ser lo más transparente posible. El proceso constituyente tiene que ser también
escuchando a la gente en la calle lo que te pide es, yo no quiero que me lo den todo gratis, yo quiero participar de arreglar mi ciudad, yo quiero participar por ejemplo, el proceso constituyente. Y ahí tenemos que escuchar a las personas, tenemos que nutrirnos de su opinión para enriquecer también el debate. Y la Constitución, como dije al principio, tiene que garantizarnos esta igualdad de derechos y oportunidades, así que tiene que considerar las grandes diferencias que existen en el país. Francisca, muchísimas gracias. Galit, lo mismo te pregunto, estamos hablando de representatividad, estamos hablando de inclusión también dentro de la redacción de esta casa común, ¿no?, que es la Constitución para el futuro. ¿Alguna mirada también respecto de esto? Bueno, para que tengamos una constitución que sea verdaderamente legítima, que considere a todos, todas y todes, debemos plantearnos cómo vamos a lograr la manera en que esta convención constituyente sea plural. Y en ese sentido, no solamente, como decía Francisca al principio también, no solamente necesitamos abogados, no solamente necesitamos expertos, necesitamos una representación fiel de la sociedad chilena, para que esta sea una constitución verdaderamente escrita por el pueblo y para el pueblo. Yo estoy completamente de acuerdo con Patricio de que necesitamos hablar de no discriminación, de pluralidad, sobre todo como mujer es un tema que me toca especialmente porque en la actual constitución se considera que hay un sujeto universal. Pero la verdad es que es muy difícil concebir un sujeto universal, sobre todo considerando que en la actual Constitución ese sujeto universal es un hombre blanco, cisgénero, que tiene recursos. Entonces tenemos que hablar también de un concepto que a mí me gusta mucho, que traigo del feminismo, que es la interseccionalidad. Las mujeres no somos todas iguales, tenemos experiencias muy distintas. No es lo mismo una mujer blanca que una mujer indígena, que una mujer que tiene más recursos, que una que tiene menos. Entonces tenemos que también, de alguna manera, respetar esas distintas experiencias. No es lo mismo consagrar la igualdad, que hoy en día la verdad es que esa igualdad es meramente formal, que hablar de no discriminación. Muchas gracias, Galit. Estaba viendo algunos gestos, también algunas expresiones. Patricio Fernández, ¿algo que agregar justamente de los comentarios de tus compañeras? Sí, no, estoy muy de acuerdo con Galit. Mis gestos eran la verdad para una persona que está aquí al lado mío, como estamos conviviendo entre lo doméstico y lo mediático acá. Perdón. Eso, uno puede causar confusiones. Pero la verdad es que, mira, el proceso constituyente, además, si es virtuoso, es un proceso en el que impera la curiosidad por el otro. O sea, aquí vamos a llegar, es súper importante, como dice Galit, que aquí haya una representatividad amplia de la sociedad chilena. Es importante lo que decía Francisca respecto de la participación durante el proceso y la transparencia, cosa que yo espero que es una promesa que muchos están haciendo o a la que están accediendo, pero que después se vuelva concreta, que nos abramos a tener audiencias públicas, que existan sesiones de rendición de cuentas territoriales, que hagamos esfuerzos y invirtamos, y el Estado incluso, esto le va a significar un gasto, invierta en ayudar a los encuentros autoconvocados, que pueda haber iniciativa de norma constitucional, si es que una cantidad determinada de gente quiere proponérsela a la convención, que las sedes no estén centralizadas, que hayan medidas de transparencia y publicidad. En fin, creo que tenemos un gran reto en este sentido de incorporar y de adentro de la convención el gran reto de no llegar con una visión ciega o absoluta respecto de lo que debe acontecer, sino que abiertos a entender la riqueza que nos van a entregar los demás en esa discusión. Por eso, en general, en esto es más interesante plantearse temas y preguntas que articulados que uno ya tiene resuelto cómo debieran ser. Perfecto, Patricio. No puedo dejar de mencionar con esta reflexión que acabas de hacer lo que sucedió ayer, y quiero meter la cuchara brevemente porque acaba de fallecer un gran pensador, ¿no? Estamos hablando de don Humberto Maturana, y justamente recojo parte de lo que tú nos estás diciendo, porque él decía: tenemos que desapegarnos de lo que nosotros creemos, tenemos que aprender a escuchar, a reflexionar, no podemos ir con visiones cerradas. ¿Y qué importante es esto para darle legitimidad a este debate? Francisca, voy contigo. Mira, muchas veces nosotros tenemos nuestros ideales y nos cerramos en ellos, y eso es un gran error. También decía por ahí, muchas veces es importante escuchar al del otro lado, porque a lo mejor él vio algo que yo no vi. Él vio algo o ella vio algo que puede enriquecer mi debate y puede enriquecer mi respuesta hacia ciertas situaciones, y eso me puede llevar me lleva claramente a una visión mucho más completa y a una mejor respuesta hacia una problemática. Es por eso que el de este debate, y espero que la gente elija dentro de sus constituyentes a las personas más abiertas al diálogo y más abiertas al debate.
porque entre todos y solo entre todos podemos crear o escribir esta nueva constitución que de verdad sea válida y representativa. Es súper importante hacerlo juntos, sin rencillas y muy abiertos al diálogo, escuchando al otro, que muchas veces puede tener razón en algo que yo todavía no veía. Es muy interesante también el llamado que haces porque hoy día la discusión, sobre todo en a nivel de redes sociales, son extremas a veces, ¿no? Y si yo tengo una posición que es más dialogante o de hacerme preguntas, como decía Patricio, algunos inmediatamente atacan y dicen, no, esta persona es tanto, y ponen calificativo. Galit, ¿cómo vas tú justamente en este proceso? ¿Vas con más preguntas o vas con más certezas? Yo estoy completamente de acuerdo. La verdad es que nosotros, después de la vuelta a la democracia, nunca nos dimos este espacio de reflexión, de conversar sobre los temas que queremos para un Chile, para nuestro Chile. Y por eso mismo, cuando vayamos a la Convención Constituyente, no podemos ir como un caballo de carrera, cerrados en nuestras propias ideas, sin escuchar, sin dialogar, porque además también tenemos un quórum que es de 2/3. Entonces no es que nosotros vamos a terminar con una constitución en un extremo o en el otro. Todos los expertos dicen que va a ser una constitución tendiente al centro y que por lo tanto va a ser más representativa de la generalidad del país. Yo creo que eso es lo importante, aprender a dialogar y no ir 100% cerrada. Eso sí no quiere decir que uno vaya a dejar de lado ciertas convicciones y ciertas banderas de lucha. Claro. Hay ciertos temas en los que uno obviamente no va a ceder porque tiene una convicción respecto a esos temas. Por ejemplo, yo no voy a ceder en términos de feminismo, de que la mujer tenga derechos reproductivos y sexuales. No voy a ceder en que reconozcamos los trabajos de cuidado. Hay ciertas materias en las que obviamente no podemos ceder, como el derecho a la vivienda, pero obviamente tenemos que abrirnos al diálogo para poder construir una constitución legítima y que nos represente de una vez por todas a todo el país. Galit, quédate ahí con la idea fresca en la mente porque vamos contigo. Tú nos propones un proceso constituyente lo más abierto posible. ¿Qué herramientas de participación consideras que deben quedar plasmadas en la Constitución? Y otra pregunta, ¿de qué manera se puede asegurar la participación en el mismo proceso de la redacción? Tienes 2 minutos. Yo creo que con el estallido social lo que quedó en evidencia es que no es que la gente no quiera participar, sino que no encuentra los mecanismos muchas veces institucionales para hacerlo. Hoy en día la actual Constitución establece que tenemos solamente una forma de ejercer el poder soberano, que es a través de la elección y los plebiscitos periódicamente. Y eso ya no es suficiente. Hoy en día tenemos que tener una sociedad más participativa y por lo tanto tenemos que agregar ciertos mecanismos de participación en la nueva Constitución, como son el referéndum revocatorio, que eso no quiere decir que vamos a poder destituir a cualquier persona de su cargo porque implementó una medida impopular. Eso no es así, es una caricatura. Lo que estamos hablando es que si nosotros mismos fuimos a los que pusimos a esas personas en esos cargos y esas personas ya no están cumpliendo con sus funciones, con sus atribuciones, evidentemente tenemos también el derecho como ciudadanos y ciudadanas de sacarlos de ese cargo a través de un verdadero juicio. También la iniciativa popular de ley. Nadie sabe mejor qué es lo que necesita que la propia ciudadanía y por lo tanto, ¿por qué no darles la oportunidad que con una cantidad de firmas puedan presentar un proyecto de ley? También la urgencia popular de ley. Hemos visto que hay muchas leyes que se estancan en el Congreso por años y son leyes que la gente requiere para poder avanzar como sociedad. Y respecto ahora bien a cómo logramos la participación ciudadana durante el proceso constituyente, este es uno de los temas más importantes porque queremos que este proceso sea realmente representativo y legítimo. Y para que sea así, la gente tiene que estar participando. Tenemos que tener un proceso transparente, digitalizado, donde las discusiones se suban inmediatamente. No subamos las actas un mes después de que ocurrió la sesión. Todas las sesiones sean públicas. También tenemos que hablar de cómo ciertas instituciones de la sociedad civil tienen que ir a participar de la convención. Cuando hablemos de ciertas materias no podemos dejar fuera, por ejemplo, si estamos hablando de salud, no podemos dejar fuera el colegio al colegio médico. Es así de simple. Y bueno, también hay otros mecanismos como lo ha planteado, por ejemplo, Atria, que cuando se nos estanque la discusión podemos recurrir también a la ciudadanía. Eso yo creo que es uno de los grandes puntos que tenemos que pelear en la nueva Constitución. Muy bien, Galit, muchísimas gracias. Francisca Desbordes, también la misma pregunta, si es que quieres comentar algo de lo que ha dicho Galit o responder directamente, ¿cómo aseguramos entonces la participación ciudadana en este proceso? Yo estoy de acuerdo en gran parte de lo que dice Galit. Yo creo, y también incluso lo conversamos en otro programa, que
La convención tiene que ser transparente, tiene que... a mí me encantaría que se transmitiera como se transmiten las sesiones del Senado. Ellos tienen su propio canal de televisión, pero quizás nosotros podemos hacerlo a través de una página web, que sean digitalizado todo, como dice ella, que estén las actas inmediatamente, que la gente sepa cómo está votando su constituyente. En algún momento incluso se propuso que el voto sea secreto. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Yo creo que tiene que ser abierto al público, que todo el mundo sepa cómo votó su constituyente, cómo está debatiendo, cómo los está representando. Eso es súper importante. También estoy de acuerdo con la iniciativa popular de ley, siempre y cuando los porcentajes de participación para esto sean altos. Sin embargo, con respecto a los referéndums revocatorios, yo ahí ya no estoy tan de acuerdo, si bien no me cierro el debate, porque nosotros tenemos un sistema democrático. Si bien la democracia no es perfecta, con ella no se puede jugar. Y nosotros elegimos a nuestros representantes y quienes nos están representando en los distintos ámbitos, ya sea en el Congreso o desde el gobierno. Perfecto. Y eso hay que respetarlo. Perfecto. Patricio está escuchando atentamente ambas intervenciones. Me gustaría preguntarte algo relacionado con el mismo tema, que se ha mencionado acá, que están hablando de cómo aseguramos la participación y se ha dicho, por ejemplo, que esto sea completamente público, que todas las sesiones sean públicas, que todas las discusiones sean públicas. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque hay personas que han sugerido que se necesitan ciertos espacios de discreción. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? No, yo creo que los lugares de deliberación, especialmente cuando se reúnan en plenario, etcétera, tienen que ser públicas y que sea público el máximo posible. Todo lo que tenga que... Lo que pasa es que aquí, eso sí, hay un hecho de realismo que hay que considerar, es que van a haber conversaciones que se van a realizar en ámbitos privados, así sea al interior de la convención o no. Lo importante, creo yo, es que efectivamente reine el máximo de transparencia posible, y no solo de transparencia, yo dije ya antes varios mecanismos que me parece importante tener, no solo de transparencia, sino también de participación, y que los momentos en los que se toman las decisiones tienen que ser públicos y visibles, porque no se van a poder controlar las conversaciones privadas, pero que los momentos en que se expongan las decisiones tienen que ser públicas. De esa manera la gente va a estar viendo esto. ¿Por qué es tan importante, además, Daniel, en esto, que esto sea transparente y abierto? Yo me tocó presenciar durante 4 años que estuve escribiendo un libro en Cuba que se llama Viaje al fin de la Revolución, las negociaciones de paz colombianas, que ahora están en el tapete Colombia con su propio estallido, que tiene que ver con el fracaso de esas negociaciones de paz. Y durante 5 años se reunieron cerca de 11 horas diarias los comandantes de la FARC con los representantes del Estado colombiano. Yo los seguí. Y al cabo de 5 años nos vestimos todos de blanco en Cartagena de India para festejar el acuerdo, y después hubo un plebiscito y la gente lo rechazó. Hay que recordar que este proceso constituyente tiene un plebiscito de salida. Ese plebiscito de salida, para que a cabalidad sepamos que lo vamos a ganar, etcétera, tiene que ir construyendo legitimidad con el pueblo y con la ciudadanía durante todo el proceso. La gente se tiene que sentir parte de este proceso. Y de hecho, este proceso es de la gente y es de la ciudadanía. Hay que procurar todos los mecanismos posibles para que así sea. Ese punto es clave, ¿eh? No hay que recordar que hay un plebiscito de salida. Por lo tanto, si yo no me siento representado, hablo del general, ¿no? Va a ser muy difícil también ese proceso, el plebiscito de salida para ratificar toda esta conversación y todo lo que se escriba. Galit, vuelvo contigo porque ahora también ya he escuchado también los comentarios a este tema de tus 2 contertulios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No puedo estar más de acuerdo con Patricio respecto a que tenemos que tener en mente que hay un plebiscito de salida. Y por lo tanto, si la gente no se siente parte de este proceso, lo más probable es que rechacen la nueva constitución, o no participen del plebiscito porque no tengan tampoco información. Entonces es muy relevante mantenerlos al corriente de lo que está sucediendo en la convención, participando de la convención. Y para también lograr esa participación, que es un tema que se me quedó en el tintero, necesitamos a los gobiernos locales. Necesitamos realizar cabildos, tenemos que estar coordinados con los municipios, con los alcaldes, con los concejales, y por eso también es tan importante a quienes escojan como alcaldes o concejales, porque ellos van a ser también
facilitadores del proceso constituyente. Y si eligen a personas que sean contrarios al proceso constituyente o que hayan votado rechazo, lo más probable es que van a estar pedaleando hacia el otro lado y no nos van a ayudar a que esta convención sea una convención participativa. Galit, he visto que en varias de tus intervenciones has estado muy de acuerdo, lo has expresado, lo has manifestado con Patricio, pero hay algunas ideas, por ejemplo, que ha expresado Francisca, que iban más o menos en la misma línea, si escuché bien, ¿no? Francisca, ¿qué nos puede decir también al respecto? No, yo otra vez más estoy de acuerdo con Galit. Creo que es importante que los gobiernos locales participen. Nosotros estamos haciendo unas alianzas. Y con Patricio también, seamos justos, Alan me lo dijo. Claro, disculpa, con candidato a concejal y alcalde de mi distrito, porque creo que es importante que los municipios, los gobiernos locales, que son el oído de la gente, la institución más cercana a la gente que es parte del gobierno, esté atenta y sea partícipe de todo este proceso. Yo estoy 100% de acuerdo en eso. Y creo que tiene que este proceso ser transparente. A mí me preocupa un poco que eso sea solo un año. La verdad es una de mis grandes preocupaciones y me gustaría que se hubiese podido extender un poco más para lograr una mejor representatividad, para que se den estos espacios, porque uno habla, claro, la gente tiene que participar. Perfecto. Pero yo no tengo 2, 3, 4 años, entonces es por eso que tenemos que confiar en las personas en las que nos van a representar, que se van a abrir estos espacios, pero lamentablemente van a tener que ser acotados. Entonces tenemos que trabajar rápido, tenemos que trabajar bien, con altura de mira, y con la mayor participatividad que se pueda dentro de los tiempos acotados que tenemos. Patricio, muy rápido, van a ser 30 segundos con reloj. Ha dicho justamente Francisca que le parece poco, un año, le parece acotado. ¿Cuál es tu mirada? Que si llega a ser necesario, ese plazo va a tener que cambiar, pero esperemos que lo cumplamos. El gran reto de esto va a ser aunar voluntades para sacar adelante una constitución que satisfaga al más amplio espectro de la sociedad chilena. Ese es el reto número 1 de la Convención Constituyente. No es un espacio para darse gustos, es un espacio para concitar un gran acuerdo comunitario. Por lo tanto, vamos a tomarnos el plazo existente, es el que hay, pero si es que no lo logramos, tendremos que trabajar más. Muy bien, Patricio, Francisca, Galit, si quieren ahora pueden ir a tomarse un vaso de agua. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a seguir discutiendo con ustedes porque hasta ahora estamos muy de moda, no estamos con los mínimos comunes, parece, hay mucho acuerdo todavía. Vamos a ver qué pasa a la vuelta de comerciales. Espérenos, ya vuelve Mesa Constituyente. Así que no respondiste mis WhatsApp, no hiciste la cama. A ver quién se ríe ahora. Nos encantan las mamás con smartphone. Por eso, este Día de la Madre, aprovecha los Red Days y regálale este Oppo Reno 5 Lite en 24 cuotas de 10.413 pesos. Soy estudiante de la carrera de Derecho. Soy profesor de idiomas. Vivo en la Fundación Las Rosas. Soy actor. El Chile que yo sueño es un Chile más inclusivo, donde se considere más la dignidad de la persona que su condición. Un Chile consciente de su diversidad, en que cada persona tiene su lugar. Que nos escuchen y que nos den mucho cariño. Mi sueño para Chile es una democracia de verdad, basada en la educación de calidad para todos y en el respeto por los demás. El poder de tu voto. Vota por el Chile con el que sueñas. 15 y 16 de mayo. Vota informado. Vota seguro. En vez de gastar tanto dinero en una guerra, deberías gastar más dinero en el bienestar de tu pueblo. Yo te juro que quiero ser un gobernante justo. En usted puedo confiar. No puedo darle al rey un hijo. Dicen que todas sus relaciones terminan rápido, que se encienden y se apagan. Quizás puedas idear una manera de hacer que su interés se prolongue. ¿Quién eres? Ana Bolena. Lo hecho está. El rey es el rey. Después de todo, soy el humilde sirviente de su majestad. Embelésame con tus palabras. Sedúceme. Sacrificaría mi reino por estar una hora entre tus brazos. The Tudors. Este jueves, 22 horas, solo por Mega Plus.
Alto Hospicio, diciembre de 1999. Un honor conocerlo. Informe capitán César Rojas. ¿La conoce? 7 adolescentes han desaparecido en el desierto más árido del mundo. Nadie sabe nada. No hay cuerpo, no hay sospechoso. Literalmente se las tragó la tierra. Hay homicidios y el asesino está aquí, un psicópata. Autoridades prejuiciosas creen que las niñas hicieron abandono de su hogar en busca de mejores oportunidades. Yo sé que usted está tratando de hacer lo correcto. Y como su amigo, le aconsejo y le pido, por favor, que se vaya. Dile a tu amigo que si se vuelve a acercar a mi hijo, los voy a matar a todos. ¿Pero qué? Yo creo que existen los antecedentes suficientes para pensar en un asesino en serie. Mire, lo que usted quiere es mandarnos a buscar su cuerpo. Dígame, va a encontrar a mi hija viva. Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí no hay vida. Un asesino que está más cerca de lo que todos creen. La cacería. Niñas de Alto Hospicio. Lunes, 22 horas. Solo por Mega Plus. Hoy en Chile necesitamos información relevante. Estamos recibiendo una avalancha de mensajes con imágenes, audios y videos que no sabemos cómo chequear. Si bien el término más común es el de fake news, nosotros recomendamos utilizar desinformación, porque hay varios tipos de desinformación. Ojo con las fotos y archivos multimedia, porque muchas veces las imágenes, los videos y los audios pueden ser editados para engañar. Entonces, lo que hay que hacer es chequear esa noticia con medios reconocidos. Y si esa misma noticia está en varios medios reconocidos, hay más posibilidades de que no sea desinformación. Mantén una postura crítica frente a la información. A veces no queremos salir de nuestras creencias y la información que recibimos nos parece inverosímil. Muchas veces esa información que parece inverosímil está verificada. Si recibes un mensaje que podría ser falso, no lo reenvíes y pregunta a quién te lo envió. Un aporte del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Mi colega Jimmy es mi mejor amigo. Nos conocemos desde siempre y desde que éramos niños siempre nos ha apasionado la comida deliciosa. Así que hemos abierto nuestro propio restaurante aquí. ¿Tienen hambre? Esta serie se trata sobre banquetes para los fines de semana. Está muy bueno. Tengo recetas sensacionales que encantarán a tus amigos y familiares. Estamos trayendo de vuelta a la vida algo que está casi olvidado. Me encanta. ¡Ay, por Dios! Estoy seguro de que les va a encantar. Jane and Jamie's Food Fight Club. Sábado, 15 horas. Solo por Mega Plus. Señal de vanguardia. Estamos de vuelta en Mesa Constituyente. Les recordamos, este 15 y 16 de mayo Chile vivirá una elección histórica. ¿Cuáles son para ustedes las claves de lo que está en juego pensando en el futuro del país? Piensen bien su respuesta, porque hay que ser muy responsables también respecto de la expectativa que le vamos a generar a los chilenos y a las chilenas. Patricio, partimos contigo. Las claves. Sí. Mira, este proceso, la nueva Constitución, yo creo que no conviene verla simplemente como un articulado disperso. Yo te voy a decir lo que creo que es el gran reto en términos de estructura. Por una parte, tenemos que conseguir un nuevo pacto social, y ahí debiéramos garantizar, ese nuevo pacto social significa de qué nos vamos a hacer cargo todos los chilenos respecto de los demás. Y ahí debiéramos pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, que se traduce en determinados derechos garantizados, que son educación, salud, vivienda, pensiones, y a mí me gusta mucho agregar, porque creo que hoy día es ineludible, la conectividad a la web, porque son todas maneras de evitar la marginalidad. Y por otra parte, una redistribución del poder o una reactualización de nuestra democracia. Algunos le llaman sala de máquina, en fin. Esto va a pasar por relación entre presidencia y Congreso, pero no solamente, si ahí vamos a tener que pensar cómo terminamos con este hiperpresidencialismo actual que dejó de funcionar y cómo, a su vez, después, cómo distribuimos el poder en el territorio. Por una parte, en las regiones, por otra parte, cómo llegamos más cerca de los municipios y, por otra parte, cómo distribuimos el poder también
en los distintos mundos culturales, y ahí estamos pensando en los pueblos originarios, pero en otros mundos que se nos pueden ocurrir. Y como hemos hablado antes, en estos tiempos que estamos viviendo, cómo hacemos llegar decisiones también de manera directa a la gente y abrimos espacio a la democracia directa. Entre medio de todo esto está, por cierto, una nueva relación con el medio ambiente, donde nos tenemos que preocupar de manera nueva, la recuperación del agua, los derechos de los niños que pasen a ser sujetos de derecho y no solamente objetos de protección, y muchísimos otros temas. Pero yo diría, estos son los dos grandes pilares: derechos sociales y nuevo pacto social, y cómo se reactualiza la democracia y se redistribuye el poder en Chile. Perfecto. Derechos sociales entonces, nuevo pacto social y redistribución del poder son parte de los ejes claves, ¿no?, que se van a discutir en esta nueva Constitución, según nos ha comentado Patricio Fernández. Francisca Desbordes, lo mismo para ti. Las claves, ¿cuáles son? Bueno, nosotros buscamos impulsar un proyecto de una derecha más social, con una economía social de mercado que tenga un rol fuerte en el Estado, que no se quede nadie atrás en temas como también menciona Patricio, salud, educación, pensiones. Nosotros creemos que tiene que haber mínimos básicos en esos tres temas. Eso es súper importante. También que haya verdadera equidad y dignidad. Yo creo que se tiene que garantizar equidad tanto para hombres y para mujeres, tiene que estar garantizado desde la Constitución, y eso es uno de los grandes pilares que nos van a garantizar, junto con una educación de calidad, un mayor desarrollo en nuestra sociedad. Además, una verdadera descentralización, no lo que tenemos ahora, donde se desconcentra el poder, sino que una descentralización real que le dé más poder a las regiones y unos gobiernos locales más empoderados con mayor capacidad de gestión. Para mí esos son los pilares fundamentales que tiene que propiciar la nueva Constitución. Y además tenemos que, como dice Patricio, revisar el sistema de gobierno, ¿cierto? Del hiperpresidencialismo que tenemos ahora, quizás a un semipresidencialismo o a un presidencialismo moderado, donde se pasan algunas potestades del gobierno quizás al Congreso. Así que para mí esas son las cosas más importantes que tienen que garantizar una Constitución que entregue igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos, y en conjunto con la gente, con la participación de las personas, como veníamos conversando a través del programa. Perfecto. Galit, el micrófono es tuyo. Lo mismo, las claves también de este proceso. ¿Qué está en juego? Primero me quería hacer cargo de uno de los elementos que mencionaste, las expectativas, regular las expectativas. Esta nueva Constitución no va a ser una varita mágica, no es que al día siguiente que se apruebe la nueva Constitución vamos a tener un país completamente distinto, y por eso mismo también es muy importante a quienes escojamos como presidente o presidenta, a quienes escojamos como parlamentarios, como concejales, como alcaldes, porque ellos van a ser los que van a tener que implementar esta nueva Constitución. Y también porque existe un quórum de 2/3 que no nos va a permitir hacer un cambio de 180 grados en la Constitución. Lo más probable, como mencionaba antes, es que esta va a ser una Constitución tendiente al centro. Entonces, yo también hago un llamado a tener mucho cuidado con lo que se ofrece, con qué es lo que ofrecemos como constituyentes. Yo creo que hay 3 puntos muy importantes para la nueva Constitución. Uno lo mencionó Patricio, que es transitar desde un modelo de Estado subsidiario, donde los derechos, supuestos derechos, son verdaderos privilegios que se rigen por la oferta y la demanda, transitar desde ese modelo individualista a un modelo de Estado social de derechos, donde sea el Estado el que nos garantice efectivamente los derechos sociales como la salud, el agua, la vivienda, la seguridad social, la educación, porque esto es lo que nos permite avanzar como sociedad. En segundo lugar, y como fue uno de mis puntos que mencioné antes, la participación ciudadana. No podemos concebir una nueva Constitución si no aumentamos los mecanismos de participación ciudadana. Y también, por último, pero no menos importante, tenemos la oportunidad de escribir una Constitución en paridad, y no podemos perder esa oportunidad. Para escribir una Constitución con perspectiva de género en cada uno de sus artículos, plasmado en la totalidad de la Constitución. Hablemos de reconocer los trabajos de cuidado, hablemos de reconocer los derechos reproductivos y sexuales, hablemos de la desigualdad laboral. Las mujeres ganan un 27% menos que los hombres. Nuestra actual Constitución habla de una igualdad
entre el hombre y la mujer, pero esa igualdad es meramente formal, porque no se le entrega un mandato específico al Estado para promover esa igualdad. Y ese es uno de los grandes temas y una de mis grandes banderas de lucha. Y bueno, otras temáticas también muy importantes como el sistema de gobierno. Yo creo en un sistema semipresidencial. Con este hiperpresidencialismo no podemos avanzar. Y por último, para terminar... Es que no puedo porque aquí estamos hablando de igualdad, ¿cierto? Tú mismo has dicho, igualdad de trato para todos, y acá por lo menos en este programa queremos darle igualdad o intentar dar igualdad en los tiempos que tiene cada uno, ¿no? Para que tengan las mismas condiciones y las mismas reglas. ¿Te parece? Vamos a seguir intercambiando opiniones, pero Patricio, quiero ir contigo nuevamente con un tema en particular. ¿Hasta qué punto el dinero que yo meto en una campaña puede ser la diferencia en una elección como esta? Estoy pensando en las opciones que tienen las personas de acuerdo al bolsillo, a quienes van y dan donaciones. Sabemos hoy día que esa balanza no es equitativa para todos, por lo tanto, ¿hasta qué punto eso nuevamente vuelve a jugar a favor de algunos? Yo creo que juega. Mira, si algo tú te das cuenta en una elección como esta, en la que hay tantos candidatos, es que no es solo el dinero. Por una parte se puede traducir en el dinero, pero lo que es demasiado relevante es el nivel de conocimiento. Esto, quienes son más conocidos, a mí me toca hacerlo más que otros por lo que ha sido mi oficio, pero en otros casos son actores, en fin, eso a veces puede ser suplido también con el dinero. El dinero en las campañas es un elemento sumamente relevante y efectivamente hay mucha disparidad, pero no es el único. Y de hecho, por ejemplo, en esto uno tiene que entender que aspira a lo mejor posible en la representatividad. A mí me encantaría que mucha gente que sé que no va a poder estar acá porque no va a conseguir el conocimiento ni los votos suficientes para estar, estuviera. Porque efectivamente representan mundos que son más aislados, carentes, invisibilizados. Lo que tenemos que entender es que si bien eso no se va a conseguir porque es muy difícil y es un gran deseo que ojalá lo empujáramos todo hacia allá, porque eso llevaría a la democracia a un nivel mucho más admirable y respetable. Lo que está sucediendo en Chile ahora es posiblemente el proceso más democrático que hemos vivido en nuestra historia. ¿Es suficiente? No. Y esto lo digo para no despertarla, para no dejar que irrumpa con mucha fuerza ni la desesperanza, ni los discursos, por así decirlo, desacreditadores de este proceso. Es lo más que hemos podido y aquí el dinero funciona, por supuesto que sí. O sea, basta ver quiénes se hacen presentes con más fuerza en la ciudad, en las vías, en los medios, etcétera. Y eso es una diferencia muy significativa y claro, ¿qué importa? Cuando hay miles de candidatos a constituyente, los que se consiguen hacer ver, tienen más facilidad para ganar el escaño. Sin duda. Bueno, Patricio hacía un comentario que tiene que ver con el dinero, pero que también es muy importante en la presencia, el nivel de conocimiento. Así que tengo que pasar a ti, Francisca. En ese sentido, ser hija de un exministro, ser hija además de un candidato presidencial también hoy día, ¿lo ves como algo a favor o algo en contra en tu campaña? Mira, primero quería tocar el tema del dinero. La verdad es que sí influye mucho. La verdad, conversábamos justamente hoy día con mi jefe de campaña de que cómo podemos luchar contra la gente que tiene mucha plata invertida. Algunos tienen 120 millones de pesos. Y la verdad es que el trabajo uno a uno que se le dice, que es conversar con la gente en la calle, poder compartir tus propuestas, estar presente, que la gente le guste conversar contigo y te diga, ¿sabe qué? Yo y toda mi familia vamos a votar por usted. Eso es muy valioso. Y es una forma en la que se puede, combatir estas grandes diferencias de plata. Igual no es todo, porque la visibilización que entregan los medios de comunicación o las redes sociales, la verdad es que es bastante cuando uno tiene claramente muchos más recursos. Y con respecto a mi padre, bueno, la verdad es que a mí me ha favorecido, porque mi papá ha hecho un gran trabajo. Mario Desbordes ha impulsado medidas más sociales, ha impulsado ideas con cara a la ciudadanía, escuchando a la gente. Y eso es lo que la gente busca, alguien que deje de hacer política desde el escritorio, sino que escuchándolos a ellos. Y eso es lo que él ha hecho, y no por ser ministro, sino que por su trabajo como diputado también, los proyectos que él impulsó, que han sido todos de verdad pensando en la gente. Eso es lo que a mí me ha beneficiado, y la gente me lo dice en la calle, y cuando yo le digo, estamos trabajando por el mismo proyecto de una derecha social, de una derecha que cree en una economía social de mercado,
la gente dice, ¿sabe qué? Yo también voy a estar con usted. Y no porque yo sea hija de él, sino porque estamos trabajando por lo mismo y mis propuestas también les favorecen o les gustan. Sí me ha ayudado, la verdad, y estoy muy agradecida también del cariño que me han dado. Ajá. Y también pasar el dato que lo que yo siento en la calle no es lo mismo que dicen ahí las encuestas sobre mí. Mira, interesante también la mirada que tiene Galit Agosín. Tienes 1 minuto, lo voy a cobrar. Bueno, efectivamente el dinero tiene mucha importancia en el conocimiento de las candidaturas. Yo como independiente, mujer joven, obviamente es una de las grandes vallas que he tenido que sobrepasar. No ha sido fácil porque la búsqueda de recursos no es fácil. Además, cuando vemos que candidatos de Chile Vamos tienen unas sumas impresionantes de campaña, la verdad es que es muy difícil competir con eso, pero como decía Francisca, uno lo que hace es buscar conversar con la gente, estar ahí presente, y con eso yo creo que igual es suficiente. Aunque hay un tema que esto no es nada contra Francisca, pero me llama un poco la atención que Francisca hable de los problemas de dinero, siendo que ella ha recibido aportes de la Raíz Mate, tiene alrededor de 18 millones de pesos en aportes. Entonces no es que digamos una candidatura que no ha recibido ayuda económica, todo lo contrario, una de las candidaturas que ha recibido una buena ayuda económica para hacer campaña. Pero no lo veo como algo negativo, sino que lo que estoy tratando de decir es que hay mucha diferencia entre los recursos que tienen algunas candidaturas y otras, y eso obviamente influye también en el voto. Perfecto. Galit, Francisca, fuiste interpelada directamente. Sí, mira, cuando uno hace una campaña y en transparencia a la gente, que Galit debería ser transparente, 18 millones de pesos por una campaña electoral, la verdad es que es plata, pero no es nada comparado con los 140 millones de pesos, por ejemplo, que ha gastado Marcela Cubillo. Y por otro lado, también es muy irresponsable decir las campañas millonarias de Chile Vamos, cuando la izquierda tiene campañas donde se ha invertido muchísima plata. No hay, ya basta de la derecha, la izquierda, Chile Vamos, la Concertación o la Nueva Mayoría o el Frente Amplio. Todos han recibido plata, todos, solamente que no lo quieren contar. ¿Patricio? Cuando yo... Es una buena respuesta. Entonces, Francisca, perdona, pero Patricio, ¿qué nos puede decir al respecto? Todos han recibido plata, dice izquierdas y derechas. O sea, todo quien entra en una campaña y se compromete con ella, una de las cosas que tiene que hacer es conseguir recursos para llevarla adelante. Exacto. Pero no tiene ninguna relación, ningún punto de comparación. Los recursos con los que cuenta Chile Vamos con los que cuenta el resto de las candidaturas. En el Distrito 11 es bastante evidente, digamos, no lo digo desde el ámbito del lloriqueo. Yo he procurado también conseguir y buscar, pero no tiene ninguna relación. Basta ver que hay Marcela Cubillo, Fontaine, que se andan unos autos pintados, digamos, completamente hechos para la ocasión. Basta ver las cantidades de carteles, las cantidades de radio, pero efectivamente eso que por una parte dan los recursos es contrarrestado por esas cercanías de las que hablaba Galit y Francisca, por esos esfuerzos por recorrer y dejar las patas en la calle, que algo mueven, y porque la gente, mira, incluso se ha comentado por acá de los regalos que hacen algunos candidatos, regalos materiales nada de insignificantes. Pero todo eso concursa también con la cercanía con que otros tratamos de representar a la población. Muy bien. Efectivamente. Gracias por tu respuesta, Patricio. Ahora vamos al bloque final de este programa. Estamos contra el tiempo, se los confieso inmediatamente. Vamos a la última sección que se llama Vota por mí. Aquí cada uno de ustedes tiene, señor director, ayúdeme, 1 minuto. 1 minuto para hacer este último llamado. Francisca, 1 minuto libre, parte ahora. Bueno, primero que todo, agradecer este espacio y también invitar a la gente a informarse sobre los distintos candidatos. Nosotros en el distrito somos 71 y somos todos muy distintos. Nosotros yo que busco impulsar el proyecto de derecha social, de una economía social de mercado, donde queremos crecer, pero no queremos dejar a nadie atrás. Y es por eso que yo como profesora me quise involucrar de este proceso, porque yo creo en un rol fuerte del Estado en educación, salud, pensiones. La educación tiene que ser de calidad y para eso el Estado se tiene que poner los pantalones y ponerse a trabajar para eso.
yo los invito también a leer todas mis propuestas, a entrar a mis redes sociales, a seguirme. Estamos haciendo un trabajo de chino en terreno desde las 7 de la mañana, trabajando con la gente, conversando con la gente, haciendo llegar nuestras ideas, y es así como quiero seguir trabajando con la gente. Y si soy electa gracias a su apoyo, lo voy a seguir haciendo, trayendo la Convención Constitucional al distrito 6, Quinta Cordillera. Perfecto, justo en 60 segundos, Patricio Fernández, tu minuto. Quiero usar mi minuto más que para decir vota por mí, para decir anda a votar. Esta es posiblemente para muchos la elección más importante que van a vivir en sus vidas, así se den cuenta en este instante o no. Es una elección a la que llegamos después de tiempos de dolor, de dificultad, de muertes, de carencias, de pandemia, de estallidos. Pero es un momento luminoso, es una mega oportunidad para que entre todos construyamos un futuro del que nos sintamos más orgullosos. No es responsabilidad solamente de nosotros que estamos aquí hablando, es responsabilidad tuya, es responsabilidad de todos. Esta es una construcción democrática que debemos llevar adelante y nadie debiera restarse. Espero que nadie se quede dormido, que nadie se vea sumido por la desesperanza, que nadie se vea sumido por la incredulidad, y que hagamos de esto un proceso de todos. Yo espero y estoy convencido que vamos a conseguir algo magnífico si es que así lo llevamos adelante. Perfecto, también en el tiempo, Patricio Fernández. Vamos ahora con Galit Agostín. Simplemente recordar que si vamos a votar, respetemos todas las medidas de seguridad. Galit. Yo también me voy a colgar un poco de lo que dijo Patricio. Quiero hacer un llamado más que a votar por mí, a ir a votar. Estas elecciones son las más importantes desde el retorno a la democracia, una de las más importantes de nuestra historia, y si no van a votar, ¿qué es lo que va a suceder? Es que este proceso constituyente va a ser tratado de ilegítimo porque los constituyentes que estén en esa convención no van a haber sido elegidos con un gran porcentaje de aprobación. Y por lo mismo, si queremos una verdadera nueva constitución legítima, representativa, es necesario ir a votar. No es más peligroso que ir a la feria, es más seguro que ir al mall. Yo sé que existen muchas dificultades, nos encontramos en un momento de pandemia, pero la democracia los necesita a ustedes para que podamos construir un nuevo país. Y por lo mismo hago el llamado a que el 15 y 16 de mayo vayan a votar con su lápiz, con su alcohol gel, con su carnet, tomando todas las medidas sanitarias. Son 2 días diferidos, hay más locales de votación para que sea lo más seguro posible, pero los necesitamos a ustedes para seguir avanzando en democracia. Y bueno, si además les gustan mis ideas o quieren revisarlas, mi nombre es Galita Agostín, Distrito 9. Bien, Galita Agostín, Distrito 9, Francisca Desbordes, Distrito 6 y Patricio Fernández, Distrito 11. Tratamos de cumplir con los tiempos pactados. Muchísimas gracias por su participación y toda la suerte en igualdad de condiciones para los 3 en este proceso. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias, chao, Francisca. Chao, Galit. Suerte y paciencia. Ánimo. Chao. Chao. Gracias. Bueno, eso fue Mesa Constituyente y se despidieron muy cordialmente también los 3 contertulios. Dicho esto, vamos a una breve pausa. Al regreso, seguimos con Mega Noticias Alerta. Este 2021, todos los chilenos tenemos un gran sueño y un gran poder.